Normalmente, cuando pensamos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos viene a la mente la idea de una pausa, un tiempo de silencio. Pero, ¿y si no fue así? Hoy vamos a explorar una idea bastante radical, que esos 400 años fueron en realidad una operación de ingeniería de altísima precisión. A este periodo se le conoce como los 400 años de silencio, ¿verdad? Como si Dios hubiera, no sé, apagado el micrófono. Bueno, la perspectiva que vamos a desglosar hoy le da una vuelta de 180 grados a esa idea. Plantea una pregunta fundamental. ¿Y si no fue un silencio, sino la ejecución de un plan increíblemente detallado? Según este análisis, esto no fue para nada un tiempo muerto. Al contrario, fue un proyecto de ingeniería deliberado, con un objetivo muy claro: preparar todo el terreno, legal, político y hasta espiritual, para la llegada de un gobierno de una naturaleza completamente diferente. Entonces, lo primero es lo primero. Vamos a desmontar ese mito del silencio. Para entender cómo este aparente vacío fue en realidad un periodo de construcción intensa, necesitamos familiarizarnos con un concepto clave, una palabra que lo cambia todo. Ese concepto es el pleroma, un término griego que significa la plenitud de los tiempos. Ahora, no hay que pensar en esto como una simple espera, ¿no? Es un momento kairos, el instante perfecto, el timing divino. Es como un estratega que alinea cada una de sus piezas en el tablero. Cada variable, legal, política, cultural, fue alineada con una precisión milimétrica para que un nuevo diseño de gobierno pudiera manifestarse sin ningún obstáculo. Bien, entonces, ¿cómo se ejecutó este plan maestro? La estrategia se dividió en 3 fases de ingeniería, y lo más fascinante es que cada fase utilizó a un gran imperio de la época como su herramienta para cumplir un propósito específico. Vamos a ver estas 3 fases. Primero, Grecia se encargó de la ingeniería lingüística, dándole al plan un lenguaje de precisión. Después, Roma aportó la ingeniería de infraestructura, creando las autopistas para su expansión. Y por último, fue necesaria una demolición controlada del viejo sistema religioso para crear el espacio legal para el nuevo. Arranquemos con el primer pilar, Grecia. El imperio helénico fue, por así decirlo, el que proveyó el software de este reino. Con la Septuaginta, la traducción de las escrituras al griego koiné, se logró algo revolucionario. Se transformó un texto que estaba en manos de unos pocos en un documento público, casi un código legal, con una claridad técnica que se podía entender en todo el mundo conocido. Y aquí es donde vemos el poder de esa precisión griega. Logos, por ejemplo, dejó de ser simplemente palabra para convertirse en un decreto legal y ejecutivo, algo con autoridad y peso de ley. Del mismo modo, Zoé no era solo vida, sino la sustancia indestructible del reino, su moneda de cambio, su activo principal. Sin la estructura del griego, esta especificidad legal se hubiera perdido. Ahora, pilar 2. Si Grecia nos dio el software, el Imperio Romano proveyó el hardware y el sistema operativo. La Pax Romana creó una jurisdicción unificada y su increíble red de calzadas funcionó como el Internet de la antigüedad, permitiendo que las ideas de este nuevo reino se expandieran a una velocidad nunca antes vista. El ejemplo perfecto de esta ingeniería romana es la palabra eclesia. Y mucho ojo aquí, porque este término no tenía nada de religioso en su origen. Era el nombre de la asamblea de ciudadanos que gobernaba un territorio. Al adoptarlo, se hizo un secuestro legal del concepto. La Iglesia no nacía como un club espiritual, sino como el parlamento del reino en la tierra. Y esto nos lleva directo al pilar final de este proyecto, la demolición controlada. Para que un nuevo orden legal pudiera nacer, el sistema antiguo tenía que colapsar por su propio peso. Era inevitable. Durante esos 400 años, el sistema religioso se corrompió por completo. Las fuentes hablan de una mutación. Se convirtió en un negocio político. Al mezclar el poder real con el sacerdotal, cometieron lo que hoy llamaríamos una violación constitucional, a su propio pacto. Para efectos prácticos, se convirtió en una cáscara vacía, una institución en bancarrota, creando el vacío legal perfecto para lo que vendría después. Este colapso fue, de hecho, un paso necesario para una transición legal fundamental. Se trataba de pasar del sacerdocio de Aarón, un sistema religioso basado en linaje que administraba la culpa, al orden de Melquisedec, y esto es clave.
Este nuevo orden no es una religión, es un sistema de gobierno basado en el poder de la Zoe, esa vida indestructible que otorga herencia y acceso directo. Bien, con todas las piezas en su lugar, el lenguaje, la infraestructura y el vacío legal, el escenario estaba listo para un veredicto final. Un juicio entre dos sistemas que eran sencillamente incompatibles. El problema legal de fondo se resume en el término cherem. Y no es una maldición como en las películas, es un término jurídico. Es la sentencia que cae sobre una propiedad que ha perdido su propósito original, que ya no opera bajo la cobertura legal de su dueño. Eso es cherem, la consecuencia legal para un territorio que, según las fuentes, opera fuera de su diseño original de paternidad. Este conflicto legal se presenta en la carta a los Gálatas casi como si fuera un caso en un tribunal. Por un lado, Agar, que representa a la institución religiosa, la sierva, que solo genera más siervos. Por el otro, Sara, la libre, que representa a la Iglesia, la que produce herederos legales. El veredicto del tribunal es claro e inapelable. La institución debe ser expulsada. De hecho, un texto en Proverbios sugiere algo asombroso, que la tierra misma tiene una especie de alergia legal cuando es gobernada por un siervo, es decir, una institución, en lugar de por un heredero legítimo. Según este análisis, este desorden de autoridad es la raíz del caos y la inestabilidad en el mundo. A ver, hemos visto las fases, la legalidad, el veredicto, pero ¿cuál es el propósito final de todo esto? ¿Para qué se montó este increíble proyecto de ingeniería que se desarrolló durante siglos? La respuesta, según la carta a los romanos, es que la creación no está esperando una nueva religión, sino un cambio de gobierno. Gime, está a la expectativa de la manifestación de los huioyos, el término griego para hijos que han alcanzado la madurez legal. Son ellos, al asumir su rol como herederos legítimos, quienes restauran el orden y terminan con el secuestro legal de la tierra. Todo este marco jurídico culmina en un principio poderosísimo. La tierra deja de temblar cuando el heredero ocupa su lugar legal. La estabilidad territorial, desde esta perspectiva, depende de que la autoridad correcta esté en su posición. Así que la conclusión de todo este análisis es que el escenario legal fue preparado meticulosamente hace siglos. Y la pregunta que queda flotando no es sobre historia, sino sobre la hora. Si el heredero es quien trae estabilidad, la pregunta es, ¿quién está gobernando en el propio territorio?